quiero hablar de la fe activa en las misiones. Al considerar 5 acciones que fe activa podemos obedecer el mandato de la Gran Comisión. ¿Por qué muchas veces no hacemos la obra misionera? Ya hemos dicho que es una frase que tenemos: las misiones se hacen con las manos que dan, las rodillas que oran y los pies que van. ¿Por qué no hacemos misiones? ¿Por qué pensamos que solo los elegidos, que quién sabe quiénes serán, son los únicos que pueden ser misioneros? Cuando ya hemos dicho que todos ustedes y yo somos misioneros. ¿Por qué entonces no hacemos la obra misionera? ¿Por qué algunos no ven y ya deberían de estar en otro país y aquí los tenemos sentados? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué algunos todavía, como el apóstol Pablo dice, todavía son espiritualmente? Dame, visítame, ayúdame, límpiame, dame de comer, ayúdame. No. Cuando el apóstol Pablo dice, ya debieron haber sido maestros, ya debieran estar ayudando a otros. Entonces, ¿por qué todavía son niños? A un niño hay que cargarlo, hay que cambiarlo, hay que limpiarlo, hay que darle de comer, hay que bañarlo, hay que dormirlo. Bueno, yo conocí a una mujer que vendía gelatinas y su hija tuvo una enfermedad. Cuando era bebita tuvo fiebre y no le supieron controlar la fiebre. El secreto es: desvistan al bebé y métanlo en agua. Ese es el secreto. Ay, es que hay que ponerle aquí. Hay más, ya ahora hay cada idea que... Pero en el tiempo antiguo le ponían aquí un trapito con húmedo debajo de las axilas. Ahora sale que no le vais a poner aquí algo porque le va las neuronas. Bueno, son ideas y respeto pero platiquen a las personas en los pueblos, en las comunidades, en los ranchos alejados, a ver qué les van a decir. Pero lo que yo voy es, esta mujer no atendió a su hijo, a su hija, porque salía todos los días a vender gelatinas. Y cuando llegó, la verdad, yo puedo describir casi así, se quemó su cerebro. De tanto calor se enfermó. Y tenía 28 años y si mucho tendría como unos 70-80 centímetros de largo. Y por muchos años estuvo en cama. Una mujer de 27 años que creció un poco menos de 1 metro y que tenían que cuidarla. Y siempre le decía esta mujer a Dios, se llamaba Micaela: Dios mío, ¿qué hago con esta niña? No puedo salir a trabajar. ¿Qué hago para cuidar a esta niña? Tengo que llevarla al doctor, necesita pañales. Los últimos años la amarraba en la cama y qué tristeza, se tenía que ir porque tenía como 6 hijos más. Es muy feo tener a una persona ya adulto físicamente, pero con una mente de niño, con una conducta de niño. Entonces, por eso yo hoy quiero hablar, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema
¿por qué la iglesia cristiana en el mundo no obedece de hacer la obra misionera? ¿Por qué nuestra iglesia no obedece en hacer la obra misionera? Algunos, y eso lo he, no me han dicho nadie, pero algunos se cansaron de apoyar la obra misionera con sus finanzas, porque son indiferentes al sufrimiento espiritual de la gente. Miles de almas mueren cada minuto, mueren personas y van al infierno. ¿Qué podemos hacer para que sean salvos? ¿Qué podemos hacer para que se les predique, crean y sean salvos? Entonces requiere una fe activa. Fe activa para las misiones. Entonces, vamos a ver esas 5 acciones que se requieren para una fe activa, que requieren fe. La primera acción, se requiere fe para participación en las misiones. Se requiere fe para participación. Yo lo voy a estar usando con el sustantivo de acción, es decir, participación, unción, dirección, provisión y protección. Eso es lo que voy a hablar. Es como participar, tener unción, tener protección, provisión y tener dirección. Entonces, con un sustantivo de acción, participación. Se requiere fe activa para participación en las misiones. ¿Y por qué? Miren, vean lo que dice la Biblia en San Lucas, capítulo 24. San Lucas 24. Versículo 50. Y lo sacó, eso habla, sacó a sus discípulos. Y alzando, haciéndolos, se separó de ellos. Jesús se regresó al cielo y él Jerusalén con y está alabando y bendiciendo a Dios. Eran, la Biblia nos dice, no solo los 11 discípulos, sino eran alrededor de personas que estaban fuera de Betania, en el monte de los Olivos, vieron que Jesús ascendió al cielo, creyeron, les dijo, regresen el Espíritu Santo y van a ir y predicar el Evangelio. Y lo creyeron. ¿Y saben qué hicieron? Se integraron a la iglesia. Ellos no para seguir en su, no sé, en su trabajo de pescar, de la carpintería, quizá de la herrería, ir a cultivar el campo. Ellos creyeron. Si Jesús dijo que vayamos a Jerusalén para que allí estemos orando y el Espíritu de Dios va a venir, pues vamos. Y ellos se fueron y estaban todos los días alabando a Dios, cantando, bendiciendo a Dios siempre con gozo. Ahora vean lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo, los 11. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120 en número. Entonces, se refiere que los discípulos que creyeron lo que Jesús les dijo, el Evangelio. En Lucas 24 no leí, pero antes del versículo 50 dice: prediquen que hay perdón de pecados en Cristo, que hay arrepentimiento para salvación. Prediquen que Jesús resucitó de los muertos. Prediquen eso. Y ellos regresaron y se fueron a Jerusalén y se congregaron. Hermanos, ustedes en esta iglesia local, congregados, porque ustedes y yo, todos, tenemos una misión, tenemos una tarea. Y es cierto que tenemos actividades que generan ingresos económicos, pero les llamo que Dios nos las da para sostener nuestro ministerio. Yo quisiera que ustedes pensaran así: cuando alguien les pregunte ¿a qué te dedicas?, que fuera una respuesta más global, que ustedes dijeran, como yo lo he expresado muchas veces: ¿y usted a qué se dedica? A ganar almas para Cristo. ¿Y qué no da usted clases? ¿Y qué no usted trabaja en? Ah, bueno, y para sufragar los gastos de ese ministerio tengo que trabajar dando clases, a lo mejor, ¿no? Y los gastos de mi ministerio, que es ganar almas, ah, bueno, tengo que ir a sembrar el campo. Ah, bueno, y para sufragar el ministerio, que es ganar almas, bueno, tengo un negocio. Pero el negocio principal, entonces, ser discípulos, a ganar almas para Cristo y discípulos, que ellas sean también discipuladoras. ¿A eso te dedicas? Sí. Entonces, ¿cómo es que te veo que estás en la oficina, en el campo, en el mercado, en la escuela? Ah, bueno, es que para eso Dios me ha mandado, porque desde ahí puedo cumplir con esa tarea. Entonces, participar, hermanos, significa que ustedes están integrados en la iglesia y que esta iglesia, hermanos, esta iglesia tiene como tarea hacer discípulos. Y no duerma, levántese, haga ejercicios, viaje, vaya a la playa, vaya al gimnasio, a todo, pero siempre pensando: donde quiera que vaya y todo el día soy un misionero y la tarea es ganar almas, discipularlas para que sean discípulos. Esa es la tarea. Si tú crees eso, entonces dice la Biblia, no estarás ocioso y no estarás triste, frustrado, enojado. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy en este día? Que usted se levante todos los días diciendo: gracias Dios por este día. La tarea, ganar almas y para eso tú me has dado una fuente de ingreso. Tú me envías a tal oficina, a la escuela, al campo, al negocio. Estoy viajando, voy a la playa, voy al rancho, estoy en el campo, en el parque, donde quiera. Yo soy un misionero y mi tarea es ganar almas. Y si tú no cumples la tarea, entonces por eso a lo mejor estás frustrado.
porque no encuentras por qué estoy en la tierra, por qué vivo, por qué hago lo que hago. Porque la mayoría de los estudiantes ahora, cuando terminan la secundaria y el bachillerato, dicen que les pinta muy bonito. ¿Qué necesitas para realizarte? Bueno, tener una carrera, casarme, tener un coche y una casa y asunto arreglado. No, 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 no. Hay mucho más, hay mucho más, mucho más. Ustedes tienen que pensar en grande. Dice la Biblia que Dios quiere que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Las naciones, todas. Mire, estaba hablando hace unos días con una familia y dice, mi hija está sirviendo a Dios en un país lejano. Es más, fíjese, hay nochistecos aquí de Nochistlán, gente de Nochistlán, que tiene familia en Alemania y trabaja en Alemania y no estudiaron nada. Nada más creo que terminaron la secundaria, se fueron a Alemania. Y yo me pongo a pensar, ¿y qué es tan difícil ir a Alemania? Y la gente dice, no, es que la visa, no, es que el avión, es que el boleto, no, es que la renta, no, es que mucho dinero, no, es que... Cuando nosotros creemos que Dios quiere fe activa, nada nos va a detener cuando Dios nos lleve a donde vaya, a donde vayamos. Entonces, número 1, fe activa para participación en las misiones. Se requiere fe. Si tú no participas, yo puedo hacer esa pregunta. Si tú no participas en las misiones, ¿qué fe tendrás entonces? ¿Será una fe activa o una fe pasiva? Si no estás participando en las misiones, si no das, no oras y no vas, ¿qué fe tienes? ¿Cuál es tu fe? Número 2, fe activa para dirección. Fíjense lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes. Evangelio. Persecución. Pero no tuvieron miedo. Donde quiera que estaban predicando a Cristo, anunciaban a Cristo. Pero hay algo también, me gusta mucho lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Versículo 6. Y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en y cuando el Espíritu no se los permitió. Fe para dirección en las misiones. Es decir, Dios, dime a dónde quieres que yo vaya. Por un lado general, que iban por predicando. Y algunas veces he con algunos y me dicen, Dios, que Él me guíe, ¿a quién le debo predicar el Evangelio? Le digo, no, así no es. Usted predique el Evangelio por donde vaya. Si usted va al parque, predique el Evangelio. Si usted fue a la caja popular, predique el Evangelio ahí. Si usted fue a una reunión, predique ahí. Si usted predique ahí. Y estoy hablando en serio. Mire, le voy a dar una idea.
aquí en la librería cristiana tenemos una vitrina que tiene, puedo decir, hasta cientos de folletos chicos. Son esos libritos. El hermano de Chicks, él tenía mucho miedo de hablar de Cristo. Ya murió, vivía en Estados Unidos y temblaba y sudaba. Yo decía, no, pues si Dios dice que tengo que hablar de Cristo, ¿por qué no puedo hablar de Cristo? Pero él era muy bueno para dibujar. Y entonces comenzó a dibujar esos folletitos Chicks, esos libritos. Mire, yo me he pasado días, horas. Me deleita la lectura de esos folletos Chicks. Yo los he llevado a la escuela. Miren, mis alumnos se pelean por tener esos Chicks. Y al término de leer el Chick, abajo dice: usted quiere aceptar a Cristo, y le dan el plan de salvación. Hay temas para todo, para musulmanes, para mormones, contra el aborto, para el suicidio, bueno, la borrachera, el alcoholismo, las drogas, bueno, de todos los temas tienen esos Chicks. Si usted tiene miedo de un Chick, délo. Pasamos la caseta y le regalamos. Ya una persona dice: no, ya me dieron. ¿Cuántas veces me ha dado? Ya no, gracias. Iba con mi papá a las esquinas aquí y me paraba y me decía: hijo, a repartir folletos. Repartiendo folletos. Esquina. Esos Chicks, ahorita, ¿cómo están? ¿Cuánto cuesta un Chick? Ayúdeme, ¿cuánto cuesta un Chick? ¿5 pesos? 5 pesos. Dele. Atrás viene para ponerle el sello de la iglesia. Usted lo reparte. Entonces, no hay. Pero la otra es, muchas veces cuando vamos, las puertas se cierran. Es ahí que no. Vamos a otro lado donde vamos a plantar una iglesia, la puerta se cierra, ahí no. Pero donde dice Jesús, donde ustedes entren en esa casa y digan: casa, y si no queremos nada, le dan el portón, ahí no es. Pero si le dice: pase, ahí es, quédese ahí. Así el trabajo en las comunidades o en los hogares. Dios mío, ayúdame a encontrar los que tú ya tienes para la vida eterna. Yo le puedo predicar a todo mundo, pero ¿a quién voy a discipular, Señor? Abre puertas, Señor. Mire, le voy a contar una historia. Este hombre vive todavía, pastor, en Tehuacán, Puebla. Su papá de él fue contemporáneo con mi papá. Y él es un evangelista, un pastor evangelista. Entonces un día estaba yo predicando en Titlán, más adelante. Estaba predicando. Y mientras estábamos predicando, platicamos también de nuestras anécdotas. Y él me dice: fíjate que un día mi papá y yo en una casa estábamos viajando en diferentes pueblos y llegamos a una casa y ahí nos dieron de cenar y nos hospedaron en esa casa. Y mi papá oraba y yo lo veía, cantaba y ya se dormía, y pues yo lo vi. Y un día dice que él se levantó y le dijo: hijo, ¿escuchas los cantos que están entonando? Y su hijo se despertó y le dice: papá, ¿cuáles cantos? Sí, hijo, estoy escuchando unos cantos. Pon atención. No escuchó nada. Y seguía su papá: Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, estaban cantando las alabanzas y vio: ese es el pueblo. Dice: hijo, arréglate
ponte tus zapatos, vámonos y ya, porque Dios nos dice que ahí se va a plantar una iglesia. ¿Sí? Y así se plantaban las iglesias. Dios, tú me mostraste que ahí cantan las alabanzas, ahí va a ser. Hay creyentes que me han platicado su testimonio, que están durmiendo o están orando y tienen una visión, se ven con una Biblia enfrente de la gente y me dicen: pastor, ¿y qué significa eso? Necesita mucho. Dios te está llamando a predicar y almas, miren, almas van a escuchar el evangelio. Y a algunos les he dicho y no creen, y siguen en su trabajo, en su oficio, en su profesión. Y digo, bueno, pues Dios te está llamando a predicar, tú no obedeces. No obedeces. Hermanos, se necesita fe para dirección. El hermano que nos ayudó a soldar esas estructuras de este edificio es un misionero de los pueblos, de los ranchos, ahí por la sierra de Oaxaca. Y un día caminando iba a un pueblo, y mientras iba caminando se encontró a un hombre de sombrero que lo saluda y le estaba apretando la mano, y este hermano pues comenzó a orar en su mente y dirá: ¿y este qué es? ¿Por qué me está apretando la mano? Y este hombre de sombrero, y el hermano pues no le contestó y le dijo: no te metas con mi gente. Cuando le dijo, este hombre cristiano entendió: ah, este es el diablo. Y como tenía en su mente, dijo: en el no tengo autoridad. Que le suelta la mano. Eso fue. Llegó al pueblo el hermano y comenzó a preguntar: disculpen, me encontré una persona que estaba así vestida, de este tamaño, esta fisonomía, cargaba un sombrero. Todos ahí en el pueblo le dijeron: nosotros no conocemos a ninguno de él, y más para allá no hay pueblos, nada más este es el único pueblo, no hay nadie más. Y él entendió: ah, Cristo me trajo aquí porque el diablo ha tenido a esa gente, pero Jesús ha venido, me ha traído que la gente sea libre. Y se levantaron iglesias. Hermanos, usted puede plantar una iglesia. El reglamento de nuestra iglesia, la Constitución, no prohíbe. Usted puede plantar, pastorear las iglesias que sean, fíjese. ¿No? Se requiere fe para dirección en las misiones. Señor, y a lo mejor vamos y no funcionó ahí, y vamos acá y no funcionó, pero vamos ahí, sí funcionó. Actuemos, hermanos. No nos vamos a conformar con lo que hasta hoy. Necesitamos avanzar más, hermanos. Número 3. Bueno, ¿cuántos dicen amén? Podemos hacer mucho. Fe en las misiones. Hermanos, ¿saben qué es lo que se requiere para las misiones? Fe. Fe. Hay una historia de un hombre que nunca fue millonario, nunca fue, pero millones de pesos. Bueno, en aquel entonces libras de Inglaterra. Construyó casas para niños, escuelas, albergues, templos, comercios por todos lados en Europa, en Inglaterra, en Londres. Y necesitaba fe. Se ponía de rodillas: Dios mío, trae. Dios mío, necesitamos esto.
trae provisión. Y Dios lo hacía. Dios lo hacía. Sé de historias, conozco cristianos que me han contado historias, que le han pedido: Dios provee, y de una manera milagrosa. Alguien llega y dice: yo no sé, tú te llamas fulano de tal, ok, fíjate, yo soy un empresario y aquí está esto. Y cuando el cristiano sobre, exactamente tiene la cantidad que él necesitaba y que Dios se la dio. ¿Tú crees que Dios, si te ha llamado para servir, predicar y discipular, sí? ¿Por qué usted cree que Dios no me dio $70, que ahora me río de $170? Multiplíquelos, ¿cuánto sería $170? $170 que yo necesitaba cada mes. ¿Por qué Dios no me los dio? Porque Él no quería que en ese tiempo yo fuera a la India. Así de sencillo. Porque Él me trajo acá. Y cuando yo actúe en fe, Dios va a proveer. Siempre eso lo he dicho. En una reunión lo dije un domingo. Cuando hay necesidad es cuando Dios la provee. No lo provee, porque dice la Biblia que Él suple con fuerzas en gloria. Si no hay necesidad, no. Entonces, en un sentido, pues vamos a crear las condiciones para que Él provea. Si necesitamos ir a un o debemos ir a un recursos, lo que sea, Dios lo va a proveer, porque en ese momento está ya. Si tú actúas, Dios va a proveer. Entonces, no esperes. Primero es da. Así Dios trabaja. Un día voy a predicar eso, porque Dios le dijo a los sacerdotes con el arca: pongan sus pies en el río Jordán, entren más, y cuando ellos avanzaron, las aguas subieron. Si ocurrido el milagro, en para que los milagros ocurran. Orando y lloras y ayunas, Dios, dame esto. No, que así no llega. Yo te puedo contar miles de historias como me ha pasado, y mientras yo esté pasando las cosas, cuando ya estoy platicando con alguien, cuando ya hice un, ahora haz tú lo que tienes que hacer, y Dios lo hace, porque tenemos que actuar. Hermanos, se requiere fe activa para participación en las misiones, fe activa en las misiones. La Biblia, Jesús le dijo a sus discípulos: yo los envío como en medio de lobos, pero los voy a proteger. Imagínense una oveja en medio de los lobos. Se requiere protección. Y yo aprendí algo, hermanos. Dios no se enoja y está de acuerdo. Llegó a Damasco y se enteró, un hombre que había y ahora era predicador del evangelio, estaban enojados los enemigos de la iglesia y los hermanos se pusieron a brillar, y así dice la Biblia. Yo no sé si tejieron la canasta
o de dónde la consiguieron, la amarraron, planearon, lo sacaron, huyó predicando el evangelio, porque recién era convertido. Nunca había predicado a muchos lugares. Cuando yo tendría como unos 13 años, 13, 14 años, fui a uno de los pueblos donde había persecución antes, a Somiatla, cerca de Puebla allá. Y muchachos en una van, ¿no? Vamos. Y ya estábamos para proyectar películas y para dar testimonio en la cancha, cuando empiezan a tocar las campanas, tlán, 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 las campanas de la iglesia católica. Y yo estaba feliz. Dije, no, pues están llamando a la gente para que venga a escuchar el evangelio. Cuando la gente empezó con sus, ahí le dicen jorongos, gabanes, esas cobijas que tienen un hoyo, ¿no? Se ponen ahí, de guarache, de sombrero, y adentro así tienen el machete. Y como ese en un lugar plano y alrededor está el cerro, se veía que bajaban con su lamparita y bajaban. Y se acercó la autoridad municipal y nos dijo, va a ninguna otra religión, ni a los protestantes. Y yo como, pues era muy como colérico, ¿no? O sea, de atrevido y valiente, dije, Señor, pero nosotros no venimos a engañarlos, venimos nada. Ustedes dicen. Y por allá se hacían los disimulados, dando vueltas en la cancha y hacían el machete así, sacándole filo. Dije, ¿a poco sí? Y entonces ya nos subimos a la Suburban, a la van, y hermanos, ¿qué dicen? Pues ya nos están avisando, vámonos. Y yo les dije, no, ¿por qué vamos? Si vamos a dar nuestra vida por Cristo, pues ya, pero vamos a, no tengan miedo. Y la plática, y yo decía, no. Y había otros que tenían miedo, no, nos están avisando, pues ya nos bajamos. Y yo muy valiente ahí, al Señor ahí, los que estaban con su sombrero y su gabán, yo quisiera que dejaran escuchar o nos permitieran que escucharan que mi celular, estoy hablando de 1984, por ahí 83, y ya me estaban ahí agarrando, ya me estaban llevando a la cárcel. Cuando sale sabiamente el jefe del equipo, hermanos, Dios nos está avisando que es tiempo de irnos. Ya, nos subimos y gracias a Dios que llegué hasta aquí, tuve hijos y me casé. Porque en ese lugar sí mataron a para gloria, pero se necesita fe para protección. No tengas miedo a proteger. Hace unos días llegaron unos amigos nuestros. El hermano era supervisor de las escuelas Mariano Aguas Rojas. En su cerca de área, usted puede ir allá. Hubo y decían, ya salió del pueblo y de la autoridad
los se unían, vamos a esperar, le hacían una emboscada. Aquí lo vamos a esperar, aquí no va a llegar este hombre. Bueno, llegó, hacía el culto, predicaba, oraba por los enfermos. Hermanos, gloria a Dios, sigo mi camino. Y los que estaban allá, si no ha pasado, ya es mucho. Y ya se llegaron al pueblo. ¿Y qué pasó? No, que si ya llegó. Cristianos, esos hermanos. Cegaba la vista de esas personas para que el pastor no lo vieran. En otra ocasión, dice que pasó también, ya lo esperaban y ya salieron, se juntaron más personas de un pelotón de soldados y todos salieron corriendo, no con los cascos, decían, queremos problemas, ¿no? Llegó el hermano, hizo el culto, predicó, hubo un grande gozo en la iglesia, durmió y al otro día se fue y todos estaban diciendo ¿qué pasó? Dicen que llegó el pastor acompañado de un pelotón de soldados y le dijo el pastor, no, soldados físicos no. Y esos ángeles son los que estos hombres vieron. Otra cosa, Dios les abrió los para que vieran ángeles que cubrían a este hombre. Hay tantas historias, le puedo dar otra historia. Y en ese lugar y lo pusieron amarrado ahí del fuste o de la cabalgadura, amarraron al hermano y lo iban a arrastrar. Cuando ya decían a la de una, a la de dos y vámonos, se desataba el mecate y dice, no puede ser nudo de y vez tras vez no podían. Este hermano Mariano no les hemos venido y las personas, estaba uno de los enemigos y empezó a decir no. Terminó tirando y tronaba, no se caía. Hermanos, Dios dice que hagamos la obra misionera para protección y con ángeles. Algunos me dicen, no, que vimos que yo vine solo. ¿Cómo? No, sí. Nosotros. Y cuando obedecemos, me acuerdo que venían de Culiacán, algunos de los jóvenes de aquí, hace años. Hermanos, la llanta, más bien ya no tenía, ¿cómo le llaman? Para el freno, se le había cabido las ya no tenían balatas. No tenían ya para frenar. Y le decían, ¿qué hacemos? Porque no tenemos. Y vamos viajando. Tenían que llegar hasta Oaxaca. Pues yo creo que los guaraches de Los Ángeles se desgastaron tanto de estar ahí. Necesario esa Suburban. Estoy seguro. ¿Cómo fue? Balatas.
puro. Estos ángeles se dieron una deteniendo a esa Suburban. Ay, no, qué aventura. Vive, llena gasolina y, y aquí me dicen que matan. ¿Cómo le hago, Señor? Y se le ocurrió echarle al tanque agua al tanque de gasolina. Prendió la llave, la marcha, llegó a su casa, cenó, durmió, alabando a Dios. Es poderoso, grande. Ahí vimos. Por último, no dije de protección. Entonces requiere activa para participación. No, usted va a estar indiferente. Teníamos un vehículo, la familia, mi esposa y yo, es una calcomanía, y decía, servir a Dios no es un trabajo, es cada aventura que hemos pasado, cada aventura ha sido bueno. Recuerdo que estábamos viajando, una ocasión íbamos en esas curvas no sé cómo le dicen ahí, el espinazo del diablo, no sé qué otro nombre tienen. Se ve así como hasta los carros, todos los. Dios nos ha protegido. Pasaba yo en la madrugada por la zona de los triquis que estaban en pleito. Se dice, Señor, si tú me mandaste para ir allá, vamos. Obedece. Regreso al punto. Porque quieres, pero una fe que acciona, una fe que acciona. Vamos a orar.